se habla tanto de Facundo. Si es importante Facundo, y él lo ha dicho, y creo que lo ha dicho su comunidad, es porque él es el lonco. Sabemos que la autoridad del lonco históricamente es la que define una comunidad, en tanto grupo que encuentra en un líder y un líder que ha sido de alguna manera elegido por su comunidad, y además porque ha heredado toda una sabiduría ancestral espiritual. Digamos que esa es la definición del lonco, ¿no? Es una persona que reúne un consenso en torno a la transmisión ancestral de una cultura, una lengua, un saber. Digamos que ese es el caso. Y por eso el que esté en prisión pone este hecho de relieve tan importante. Es la primera vez que sucede en mucho tiempo aquí. Sabemos que se ha llevado también a juicio en Chile y en otros lugares, Félix Díaz, por ejemplo, allá en el norte, son personas emblemáticas que de alguna manera acumulan en su persona toda una historia detrás. Es un proceso histórico de alguna manera que confluye luego en un accionar de este líder frente a su comunidad o junto a su comunidad. Félix Díaz en estos días se ha demarcado un poco del gobierno nacional. Antes había intentado con la presidenta Cristina llegar a tener un acuerdo político. Nunca logró traspasar la frontera de la puerta. Yo la acompañé en un momento determinado junto a Pérez Esquivel y había otros líderes del movimiento de derechos humanos. Fuimos a verlo a Randazzo, que era el ministro del Interior, para entregarle una pequeña demanda para que recibiera en audiencia. Y no la recibió, no lo recibió. Había más o menos 500 policías y éramos 4 o 5 personas junto, no sé, al líder Cum, Sí. y parecía que fuera el terrorismo del mundo. Y en el fondo era simplemente una entrevista política para plantear el tema en términos políticos. Después duró la carpa esa casi un año, Sí. finalmente un día se presentó el candidato por ese entonces, Macri, lo invitó a la Casa de Gobierno, cuando ganó las elecciones lo recibió, y ese problema de alguna manera se encaminó institucionalmente. Hoy protesta desde su tierra, desde el norte, Sí. otra vez Félix Díaz diciendo que el presidente no ha cumplido la palabra que le dio. El nuevo presidente no cumple la palabra, y la palabra es muy concreta: denos los títulos de tierra, Sí. tengan asistencia sanitaria, escolaridad, que puedan ganarse la vida honradamente, que no se mueran de hambre los chicos Cum. En esos términos allá en el norte. Félix Díaz estuvo acá no hace mucho, estuvo en el predio recuperado por la comunidad mapuche en Leleque, se hizo presente, junto con Remuñanco, otra líder también de Neuquén, que se había opuesto a que una de las empresas petroleras entrara en su territorio. ¿Recuerdan? Sí. Hubo un enfrentamiento entre fiscales, policías, etcétera. Un piedrazo le cayó en la cabeza a una funcionaria fiscal. Gracias a Dios no fue tan grave, aparentemente, fue una herida, sí. Bueno, la llevaron presa y después finalmente, que fue enjuiciada, encarcelada, etcétera, etcétera, se reunió un tribunal, un jurado integrado por mapuches y jueces tradicionales. Y ese jurado resolvió que no había un delito, que había habido, sí, un enfrentamiento, que había habido resistencia de parte de la comunidad, y se encaminó por un lado de reparación correcta, de reparación de justicia. Se restableció la relación en la comunidad y, si vos quieres, las fuerzas políticas que habían intervenido. En este caso, lo diferente de este conflicto que se suscita en Esquel, y lo he dicho ya reiteradamente, lo han dicho todos los medios, es un problema político. Desde el primer día, los dirigentes de esta recuperación territorial, Facundo y otros dirigentes mapuche, han pedido un diálogo político con el gobierno. Bueno, si luego hay enfrentamientos con piedras y balas y esto y todo lo que ha pasado allí, ¿a quién se debe? No se ha hecho presente en ningún momento alguien con autoridad suficiente a nivel político para resolver el problema. En los estrados judiciales de Esquel, en las audiencias, el doctor Bruno Della, jefe de los defensores oficiales, dijo en un momento determinado: esto es una vergüenza, el Estado Nacional no tiene una política de Estado para resolver el problema con las comunidades originarias. Lo dijo con un énfasis tremendo, porque en ese momento se había descubierto que los fiscales de Estado que estaban
atacando permanentemente y persiguiendo a la comunidad mapuche, estaban utilizando información de un agente federal de investigaciones, que hoy día está indagado y sometido a proceso judicial y va a terminar en la Cámara Federal de Trelew en un juicio oral y público por faltar a la ley de inteligencia que prohíbe la inteligencia a ciudadanos comunes y corrientes. Ustedes recuerdan que se investigó el caso, había un listado de 26 personas, donde había dirigentes ambientalistas, abogados, periodistas y el grupo originario de dirigentes mapuches de Esquel y de Leleque. Bueno, eso en este momento está en proceso judicial. Hay una instancia donde fue procesado el espía y ahora están procesados los 3 fiscales que participaron, que recibieron esa información y la utilizaron en el juicio para atacar a los mapuches. Eso es tal cual. El juzgado del Guido Otranto los ha llamado a investigación, a indagatorias, así que estos días van a ser procesados los 3 fiscales y llevados probablemente a juicio oral y público en la Cámara Penal Federal de Trelew. Esto está así. Han sido sometidos a jury esos 3 fiscales y el jury, eso es increíble, los absolvió. El jury, es decir, el tribunal que se encarga de discernir quiénes son los futuros jueces, qué delitos pueden haber cometido, eso en Trelew los exoneró. De manera que ahora se van a encontrar sometidos a un juzgado federal y en contradicción con la justicia provincial. Sí, claro. Eso es grave, es una contradicción. Es muy grave, realmente. Para las instituciones es muy lastimoso. Es lastimoso, porque esa insistencia de estos fiscales en atacar y buscar y fabricar pruebas, ¿dónde está implicado también de alguna manera el fiscal del Hoyo? Porque fue quien inició todas las investigaciones. Bueno, él hasta ahora no ha sido acusado de nada, está liberado de culpa y cargo, por supuesto, pero él ha participado en toda esta... en el fondo es algo que le rechazó también el fiscal federal, la tentativa de acusarlo de terroristas a los mapuches. Y esto lo quiero decir con mucho énfasis y con claridad. En un momento determinado, el juez penal Sachino, que era el que llevaba la causa y que lleva la causa todavía de la ocupación extraterritorial, delegó o quiso delegar la causa provincial en el ámbito federal. Es lo mismo que se está pidiendo acá en el Bolsón. De entrada se pide acá en el Bolsón que la causa se deje la justicia provincial y vaya a la instancia federal. Bueno, eso mismo hizo Sachino en Esquel. ¿Cuál fue la respuesta del juez federal? Primero de la fiscal, que se ocupó de recibir toda la documentación, y luego del juez federal, que dictaminó eso. No ha lugar, no se puede aplicar la ley antiterrorista, que está hecha para otra finalidad a nivel nacional, en una causa que es absolutamente de atribución provincial en un caso muy particular. Hay que probar si hay usurpación o no en el caso de los mapuches. Eso está tipificado en el Código Penal y habrá que presentar pruebas, habrá que investigar, ver qué hay en eso. Lo mismo yo diría pasa acá en el Bolsón, con todo este lío que hubo con las máquinas quemadas o no, o se quemaron o las quemaron, no se sabe bien. ¿Quién fue? No se sabe. Pero ya hay un intento de linchamiento público hacia la comunidad mapuche. Hay que decirlo con esas palabras. Es intento de hacer justicia con la propia mano. Ya se sabe, a pocas horas de cometido de ese accidente o delito. No se sabe si es un accidente o un delito, pero hay gente que ha dicho que esto es terrorismo y ha pedido que se aplique la ley antiterrorista. Acá, que vengan todas las fuerzas de seguridad, que venga la ministra Bullrich, que venga, más espías que venga servicio de investigaciones en Gendarmería, se ha pedido explícitamente. Sí, servicio de investigación, de inteligencia, ¿no? De inteligencia. Como si no tuvieran, como si Gendarmería en el Bolsón nunca hubiera, son angelitos de pecho, nunca hubiera habido inteligencia en el Bolsón. Ah, qué novedad. Yo, como estoy hace 30 años en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, podría recordar muchos episodios. Entonces, actualmente tenemos compañeros sindicalistas y militantes que están siendo perseguidos en este momento y que lo han llamado a declarar, por ejemplo. Exactamente. Entonces, es una larga historia, una larguísima historia, justamente por persecución en tiempos de democracia, con recursos
del tiempo de la dictadura, con recursos humanos y científicos y tecnológicos, y aplicación, yo diría, estrictamente de la doctrina de la seguridad nacional. Hoy vuelve a crearse ese mito de que acá hay un grupo de nuestra comunidad que es el enemigo interno. Y ese fue el pretexto para la intervención militar en el 76. Hay un enemigo interno, entonces la doctrina de la seguridad nacional va a poner como estrategia que los militares y todos los organismos de seguridad se fijen en ese problema. Cuando aquí hay un problema mucho más amplio. Este es un proceso histórico en el cual se está todavía en pañales. ¿Cómo devolvemos nosotros la dignidad a un pueblo que ha sido víctima de 2 genocidios? El de la conquista, que creo que hemos estudiado todos en la escuela primaria, el de la campaña del desierto en el 80, y hoy, y todos somos cómplices de alguna manera, en el etnocidio, porque mantener invisible al pueblo originario o a los pueblos originarios en Argentina es una forma de borrarlos del mapa, no existen. Yo he escuchado estos días expresiones que me duelen muchísimo y de gente que tiene, se supone, cierta cultura y cierto grado de humanismo y de civilización o de civilidad, no sé de civilización, de civilidad. Y que dicen... Ser civilizado es medio complejo, digamos, ¿no? Entender esa palabra no siempre se aplica. Exactamente. Yo diría en el sentido humanista, que hemos vivido muchas guerras, muchas tragedias en la humanidad por la intolerancia. Hay gente que dice, somos tolerantes, somos democráticos, somos esto, pero esta gente la apartamos, esta gente es terrorista, esta gente no es digna de vivir en nuestra comunidad. Pensemos nosotros qué responsabilidad tenemos en que esto se mantenga, esta injusticia de origen se mantenga, porque no se le escucha, el otro no existe, lo veo y no digo... Yo he escuchado estos días a alguien que me dice, no, aquí no hay indígena, no hay mapuche. Y en El Hoyo, un intendente dijo una vez al INAI, al Instituto Nacional Indígena, en este pueblo no hay indios, eso en El Hoyo. Un intendente del Hoyo, no voy a decir su nombre porque es una vergüenza para mí y para la comunidad. Dijo, aquí no hay indios. Y otras palabras que agregan. Entonces, eso yo lo tomo como un síntoma de racismo. Cuidado con que esto que surgió el otro día en la manifestación mapuche, que para mí es una protesta, de las tantas protestas, llámenle scratch, llámenle protesta, llámenle momento de bronca, llámenle como quieran, pero esa argentinidad que surge en un grito y de marcar, argentinos somos los de este lado, ¿y ustedes son qué? Cuidado con eso. Cuidado con eso. Yo hoy hago un llamamiento desde los derechos humanos, como defensor de los derechos humanos, no a la concordia, porque los conflictos sociales se dirimen en los ámbitos que corresponden. Y en este momento hay un problema político que no se resuelve políticamente. No hay autoridades políticas que sean capaces de asumir, no con el garrote, sino con la palabra, con la ley y con la ética, este conflicto. Hay un conflicto histórico con las comunidades originarias y no hay gente capaz de resolverlo con una mirada ética, humanista, desde la Convención y tratados internacionales de protección a los pueblos originarios. Hay 300 millones de personas en el mundo, de pueblos originarios en el mundo. Y desde Canadá hasta Tierra del Fuego, el problema hoy es el resurgir de esos pueblos. Y resurgir como una condición positiva para la humanidad. ¿Por qué? Porque son los que nos recuerdan que los seres humanos somos parte de la naturaleza. Somos meros guardianes de los seres con los cuales habitamos. Y la catástrofe más grande en el mundo hoy es que estamos destruyendo el planeta por la ambición, sobre todo por una política hegemónica y económica destructora, autodestructiva, porque vamos hacia el desastre total. Todos los encuentros internacionales lo dicen y lo vuelven a repetir. El Papa lo dijo en una encíclica, no voy a citarle, Laudato Si. Y recordaba a San Francisco, que hablaba con el hermano lobo, los pajaritos. Bueno, pero no es solamente eso. Es decir, somos parte de un proceso cósmico. ¿Y quién nos recuerda eso? Nos recuerda eso la filosofía o la visión del mundo del buen vivir. La filosofía del buen vivir. Y nos dice también hoy los grandes científicos, y los nuevos paradigmas, que tiene razón. Y el hombre es mitad sabio y mitad loco. Homo
sapiens y homo demens. Eso lo dicen grandes filósofos. Y ese ser loco y ese ser sabio nos lleva a nosotros a veces a cosas terribles, como demonizar al otro, tratarlo de terrorista, tratarlo de bruto, analfabeto y no digno de ser persona. Yo recuerdo esto, porque si no volvemos al camino del humanismo, de la tolerancia, yo diría del cristianismo para lo que nos decimos de herencia cristiana, y lo que no, pongamos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos la base de valores que podemos compartir con todo lo humano. Si no logramos recordar eso y mantenernos dentro de ese marco de valores éticos, y vamos a llegar a la casa de brujas. Sabemos que la Inquisición se implantó en América Latina para quemar a las machis, para quemar a los sabios, a los sacerdotes mayas, incas, aztecas, mapuches, para terminar con todas esas civilizaciones por solo una ambición económica. Carlos V y Felipe II después, los grandes emperadores del mundo, quedaron destruidos porque en su propia ambición lo único que lograron en Europa es transformarla en guerra tras guerra, y esa historia de la humanidad que sigue con las cruzadas va a terminar como está haciendo esta cruzada en Europa, una nueva cruzada contra los pueblos musulmanes que se transforma de rebote en esta historia de grupos terroristas, fundamentalistas y fanáticos. Si no logramos reimplantar la convivencia armónica a partir de decisiones políticas serias, no con represión, no es aumentando el nivel de las cámaras estas de seguridad. Los panópticos. Los panópticos, no mejorando las cárceles, no es ese no trayendo más carros de guerra, sino que armonizando los intereses de las comunidades, respetando el territorio, la naturaleza y la cultura de cada pueblo y de cada integrante de la comunidad. Si no lo logramos, vamos al desastre. Así que mi llamado es no a la conciliación, sino al respeto y a entender que los procesos históricos se mantienen. Por algo, en el día del bicentenario de la independencia en Tucumán, los pueblos diaguitas dijeron: es una vergüenza que el rey de España esté sentado ahí. Julio, me gustaría que nos definas qué es ser un sujeto de derecho. Es simplemente plantearte desde la dignidad de la persona. Ser sujeto de derecho es: yo defiendo mi dignidad de persona. Yo, como ser humano, como ser vivo, me planto ante el mundo. Digo, yo vivo. Es defender la vida.